Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy comenzaremos con un nuevo tema. Este tema estará dividido en varias partes, al menos 3 partes que iré subiendo en el transcurso de los días. Comenzaremos viendo el tema de ácidos y bases. Y bueno, a manera de introducción podemos señalar que históricamente podría decirse que hace miles de años se sabe que el vinagre, el jugo de limón y muchos otros alimentos tienen un sabor ácido. A pesar de esto, no fue hasta hace unos cuantos centenares de años que se descubre por qué estas sustancias, estos alimentos tenían este sabor característico. El término ácido en realidad proviene del término latino acere, que quiere decir precisamente ácido. Aunque hay muchas diferentes definiciones de los ácidos y también de las bases, en esta clase vamos a introducir los fundamentos de la química inorgánica para este tipo de compuestos. En el siglo XVII, Robert Boyle definió o separó por primera vez a las sustancias como ácidos y como bases. Esa persona también llamó a las bases como álcalis y las catalogó de acuerdo con las siguientes características. Dijo él que los ácidos tenían un sabor ácido, además eran capaces de corroer el metal, cambiaban el litmus tornasol, una tinta extraída de los líquenes de esta planta, a color rojo, y se volvían menos ácidos cuando se mezclaban con las bases. En contraste, él decía o dijo que las bases eran resbaladizas al contacto, al tacto, cambiaban este colorante litmus al color azul y se volvían menos básicas también cuando se mezclaban con otros ácidos. A pesar de que Boyle y otros científicos trataron de explicar por qué los ácidos y las bases se comportaban de tal o cual manera, la primera definición razonable y estrictamente científica para esos compuestos no fue propuesta sino hasta 200 años después. Ahora, una teoría ácido-base sería aquella capaz de explicar las propiedades no solo organolépticas, sino más bien las propiedades químicas de los compuestos que se catalogan como ácidos o como bases, y dentro de las cuales, podemos decir que en general existen varios conceptos que proporcionan definiciones para las maneras o las formas en que reaccionan estas sustancias y su aplicación en problemas en disolución acuosa. A pesar de las diferencias entre estas definiciones, su importancia se pone de manifiesto cuando se estudian los diferentes métodos de análisis al aplicar sus conceptos a reacciones ácido-base de especies gaseosas o líquidas, o cuando el carácter ácido o el carácter básico puede ser algo menos evidente. El primero de estos conceptos científicos de ácidos y bases fue proporcionado por Lavoisier, lo veremos más adelante. Pero bueno, lo que vamos a estudiar nosotros desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo serán básicamente las 3 teorías que se establecen aquí en este diagrama. Primero estudiaremos la teoría de Arrhenius, no sin antes dar una revisión somera a un par de teorías anteriores a esta teoría de Arrhenius, para después introducir lo que Bronsted y Lowry, siendo 2 científicos aquí en conjunto y que al mismo tiempo llegaron a una teoría ácido-base, concebían ellos como estas sustancias, para después llegar a una teoría, a un sistema más amplio de poder definir a un compuesto químico, una especie química como ácido o como base, y por último pues otras teorías
si no menos importantes, sí menos utilizadas en el ámbito de la química inorgánica. Ahora sí, hablaremos sobre las primeras ideas, las primeras concepciones de los ácidos en la química. Dado que el conocimiento de Lavoisier, aquí mostrando sus conceptos en la columna izquierda, de los ácidos fuertes estaba restringido principalmente a los oxiácidos o los oxoácidos, estos compuestos que tienden a contener átomos centrales con un alto estado de oxidación rodeados de átomos de oxígeno. Ejemplos tenemos el ácido nítrico, el HNO3, y el ácido sulfúrico, el H2SO4. Y puesto que consciente de la verdadera composición de los ácidos hidrácidos, aquellos que contienen hidrógeno en su composición, y un haluro, como por ejemplo el ácido fluorhídrico, el HF, el ácido clorhídrico, el HCl, el ácido bromhídrico, el HBr, y el ácido yodhídrico, el HI. Teniendo esto en cuenta, teniendo esto en consideración y con este conocimiento, Lavoisier definió a los ácidos en términos de su contenido de oxígeno, bueno, y que él llamó de esta forma porque utilizó palabras griegas que significan formador de ácido, oxis, y además otra palabra, heinoimai, que significaba engendrar. Y esta definición de Lavoisier pues se creyó como una verdad absoluta durante más de 3 décadas, hasta que en el año de 1810 y posteriores conferencias a cargo de Humphrey Davy se demostró la carencia de oxígeno en ácidos como el ácido sulfhídrico y el ácido telurhídrico, y también pues en los hidrácidos. La otra definición, la definición de Liebig, fue propuesta por Justus von Liebig en el año de 1838 sobre la base de su extensa obra acerca de la composición química de los ácidos orgánicos. Esto acabó con la distinción, digamos, doctrinal entre ácidos basados en el oxígeno y ácidos basados en el hidrógeno, iniciada por Davy, el señor que les comenté hace poco. Según Liebig, según este científico, un ácido era una sustancia que contenía hidrógeno que podría ser reemplazado por un metal. Esta definición ya era más química, tenía más que ver con la manera en que reaccionaban estas sustancias que con su composición propia, aunque era pues completamente empírica. A pesar de esto, se mantuvo en el uso durante casi 50 años hasta que se adoptó la definición de Arrhenius.